Vamos en esta segunda parte a hablar del sentido del gusto y el olfato. Bien, tal vez de los sentidos que uno a veces menosprecia muchísimo, pero que son tan importantes en nosotros los seres humanos, y cuando nos dejamos de tener es cuando nos damos cuenta de la falta que nos hacen, como de costumbre en la vida, ¿no? No sabes lo que tienes hasta que hasta que ya no lo tienes, ¿verdad? No sabes lo que vale hasta que ya no lo tienes. Pues bien, entonces ese sentido del gusto y el olfato tiene sus características especiales y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Esperen un momentico. Entonces, lo primero que uno podría pensar eh, es, si hablamos del gusto, que el gusto se percibe gracias a unas estructuras que tenemos, y ustedes la vieron en histología, se llaman las yemas gustativas. Y el olfato contribuye a esa percepción del gusto, van de la mano uno con otro, y nos ayudan tanto uno con el otro que nos permiten escoger comida por deseos o por necesidades metabólicas. Y aquí cuando uno habla por deseos o por necesidades, establece la diferencia entre dos cosas, entre apetito y hambre, ¿no? Entonces, hambre es una necesidad metabólica y apetito es un deseo específico. Entonces, para poder detectar el gusto o los sabores, necesitamos tener unos receptores, y estos receptores son de tipo químico, receptores químicos. Y se han detectado varios. Se tienen más o menos contados unos cuantos. Entre ellos tenemos 2 para el sodio, 1 para la de adenosina, 2 de potasio, 1 de cloro, 1 de inosina, 2 dulces, 2 amargos, un glutamato y unos hidrogenoles que vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a ir poco a poco explicándolo para poder saber cómo actuar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo hace para entrar en nosotros el gusto. Entonces ya dijimos que tenemos unas llamas gustativas y debemos tener esos receptores gustativos que acabamos de ver, que forman agrupaciones entre 50 y 150 de estos que acabamos de ver, en las 2000 a 5000 papilas gustativas de la capa epitelial de la lengua, el paladar y la faringe. Entonces, necesitamos papilas gustativas que tengan receptores gustativos. La base dice que inervada por una rama de una fibra aferente primaria, formando una estructura sináptica que ahorita se las mostraré, y una superficie anterior cubierta por microvellosidades y mocos que también ya se las voy a mostrar más adelante. Estos receptores gustativos, entonces, están distribuidos, ya veremos cómo, y los compuestos hidrófobos se disuelven en el moco y las sustancias hidrófilas se disuelven en la saliva. Quiere decir que necesitamos tener moco y saliva, o la saliva con algo de moco, como lo vimos por allá en fisiología ya, para poder detectar todos estos gustos, estos sabores. ¿Cuáles son los principales tipos de sabores? Hemos determinado 5 primarios: amargo, dulce, salado, ácido, o también llamado agrio, y el umami, o muy delicioso, ¿no? El muy delicioso, que es este amarillo que están viendo acá. Entonces, el dulce, mírenlo acá, en la punta de la lengua. El salado, más atrás hacia los lados. El umami en todo el centro de la lengua. El ácido o agrio en la parte de atrás del salado, y en la parte posterior el amargo. Eso no quiere decir que uno pueda detectar al mismo tiempo varios sabores en distintos puntos. Entonces, empecemos con cada uno de ellos. El sabor salado se da gracias al paso de iones de sodio, y entonces uno inmediatamente recuerda el cloruro de sodio, o la sal de cocina está hecha de eso, del cloro de sodio. Entonces, para detectar el sabor salado, necesitamos el paso de iones sodio a través de ¿qué? De un canal sensible a la amiloide, así se llama, para que haga que despolarice la membrana celular del botón gustativo del cual hemos hablado, haciendo que
envíe el impulso nervioso, y ya veremos por dónde. No solamente el sodio, también hay otros cationes responsables y algunos aniones, pero en mucha menor medida. Por ejemplo, el cloro para detectar el sabor salado. Para detectar el sabor ácido o agrio, lo más importante es la por producción de iones hidrógeno. Entonces, cuando detectamos sustancias con iones hidrógeno, el sabor que vamos a detectar es de tipo ácido. Lo mismo, células receptoras que se despolarizan en dos formas, produciendo una corriente de entrada a través de las células sensibles a la minorida, que bloquean canales de potasio, y si se bloquean los canales de potasio, se abren los de sodio y se produce despolarización y por lo tanto envían el impulso nervioso al cerebro. Si lo que necesitamos es sabor dulce, entonces ya no utilizamos ni sodio, ni cloro, ni hidrogeniones. Por lo regular utilizamos compuestos orgánicos. ¿De qué tipo? Alcoholes, aldehídos, sacarasas. Que se detectan cuando las moléculas se acoplan a una proteína G, también ya llamada gustusina, perdón. Esta proteína G, ¿qué hace? Aumenta el AMP cíclico citoplasmático, activa una proteincinasa A. Esta proteincinasa A bloquea los canales de potasio y por lo tanto aumenta la despolarización. Fíjese que el concepto aquí en el sabor dulce es mucho más complejo que lo que vimos en el ácido y en el salado. Simplemente para recordar aquí, la lengua y las papilas gustativas. Otra vez aquí donde están ubicados y miren una papila gustativa. ¿Y qué tipos de papilas tenemos? Caliciformes, filiformes, fungiformes y dónde están ubicadas. No lo olviden. Bien, ahora ¿cómo detectamos el sabor amargo? Pues bien, conduce a la liberación de transmisores y activación de nervios aferentes. Son muy importantes el detectar el sabor amargo porque la mayoría de tóxicos están compuestos de alcaloides o de cadenas largas de nitrógeno y por lo tanto el detectar el sabor tóxico nos lleva a protegernos. Entonces, cuando uno detecta algo amargo, por lo regular los tóxicos casi siempre son amargos. Entonces nos hacen producir aversión inmediatamente uno, pues no se va a tomar eso con agrado, sino que inmediatamente lo va a rechazar. Es una manera del organismo de protegerse, igual que la fiebre, igual que el dolor, el sabor, el detectar sabores amargos, me dicen que eso seguramente puede ser tóxico. Los receptores entonces actúan como bloquean los canales iónicos de potasio, activando proteína G a partir de esas cadenas alcaloides y cadenas largas de nitrógeno. Hay un aumento del inositol trifosfato, el IP3, intracelular, liberando calcio iónico intracelular y produciendo despolarización. Y por último tenemos el sabor umami, aquí sí unami, no umami, es una palabra japonesa que significa delicioso. El sabor umami es típico de los alimentos que contienen una sustancia que se llama el L-glutamato, por ejemplo el extracto de los cárnicos, por ejemplo el sabor de las salchichas, del salchichón, el queso curado. Y se cree que el receptor aquí no es ni de sodio, ¿cierto? Ni de otro tipo, sino que el receptor es de tipo de glutamatérgico. Míralo, aquí está ubicado. Muy bien, ¿cuál es el umbral gustativo? O sea, ¿cuánto necesitamos de cada sustancia para poder detectar el sabor? Por ejemplo, para detectar el sabor agrio o amargo necesitamos 0.0009 normal de la sustancia para poderla detectar. El sabor salado 0.01 molar, el dulce 0.01 molar y miren el amargo 0.0000008 molar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito muy poquito para detectar el sabor amargo. ¿Eso es bueno o es malo? No, buenísimo. Porque te imaginas que cuando yo detecte el sabor amargo, me tenga que meter una cucharada entera para poderlo detectar. Pues si me meto una cucharada entera y es un tóxico, pues me voy a morir. En cambio, no, con una pizquita que usted detecte inmediatamente ya el sistema lo va a interpretar y va a decir, eso es amargo, eso puede ser malo.
La mayor sensibilidad, entonces, el umbral gustativo menor lo tenemos con el sabor amargo, nos da mayor sensibilidad y eso cumple esa función protectora que necesitamos para las cosas amargas. Bien, esto es lo que les había dicho hace rato que se los iba a mostrar. Cómo es una yema gustativa, ¿cierto? Unas microvellosidades que ya se las había mostrado en la superficie, ¿cierto? Miren, aquí está el epitelio escamoso estratificado. Aquí están las microvellosidades, aquí está el poro gustativo. Como manda la información hacia adentro, aquí están las células gustativas, el tejido conjuntivo y que termina produciendo las fibras nerviosas para mandar la información de ese sabor al cerebro. Esta yema gustativa tiene un diámetro de 1/30 parte de 1 milímetro, con una longitud de 1/16 de milímetro, y está formada por 50 células epiteliales, células de sostén y células gustativas. Todo esto que están viendo acá. Esas células gustativas, estas que están acá, se dice que están en constante renovación. Por ejemplo, cuando nos quemamos, ¿le han pasado alguna vez a ustedes que se queman? Oye, más chica, se quema uno con algo caliente. Entonces a veces se le pela a uno parte de la lengua y estas se descaman y vuelven y aparecen. Y así no se quemaran, se viven descamando para volverse a formar. Esa yema gustativa, entonces rodean al poro gustativo. Miren el poro, aquí está el poro gustativo. Es el poro gustativo, el hueco, donde salen las microvellosidades. Estas son el poro es el hueco y las microvellosidades son los pelitos que salen que no los vemos. Ósidos gustativos en la cavidad oral. Por lo tanto, estas microvellosidades que están viendo ustedes aquí en este gráfico son la superficie receptora. Dice, alrededor de las células gustativas están las fibras nerviosas gustativas que las están viendo acá, mis hijos. Vean acá. Muy bien. ¿Dónde se localizan entonces las yemas gustativas? Ya saben, gran cantidad en la superficie posterior de la lengua, en la línea B. Miren la línea B acá. Recuérdenla. ¿Se acuerdan cuando vieron histología, la línea B? Papilas caliciformes. Moderada cantidad en la cara anterior de la lengua, en las papilas fungiformes. En las fungiformes. Licas foliadas, miren las foliadas por acá, y las filiformes que sí están distribuidas por todos lados. Moderada cantidad en los pliegues superficiales laterales de la lengua, en las foliadas. Y estas son las foliadas, mírenlas acá a los lados laterales. Y escasas en el paladar, en el pilar amigdalino, por acá atrás. En el esófago proximal o en la epiglotis. Y hay otras que están repartidas en toda la superficie de la lengua, que son las filiformes, miren, toda la superficie. Entonces recuérdenlas. Caliciformes, fungiformes, las rojas, foliadas, las de los lados, y filiformes distribuidas por todos lados. Muy bien, la yema gustativa en los adultos hay entre 3.000 y 10.000 yemas gustativas, en los niños hay más de 10.000. Y en los ancianos, poco a poco, nosotros los que ya nos estamos poniendo grandes, hay degeneración de las yemas gustativas con disminución del sentido del gusto. Todos los viejitos ya más viejitos, ya van perdiendo la sensación del gusto porque se van perdiendo las yemas gustativas. Y miren los chinos chiquitos que tienen más de 10.000 y muchas de ellas para el sentido del dulce, por eso es que a los chinos chiquitos les gusta más el dulce. Hay especificidad de las yemas gustativas para un estímulo gustativo primario, sí, o para el dulce, o para el salado. En los niños predomina más el dulce. ¿Cuál es la vía? ¿Por dónde mandamos la información? Ya sabemos entonces, dice que la vía gustativa central no cruza la línea media, que cada hemisferio cerebral, mire, cada hemisferio cerebral procesa su propia región, su propio lado, y que los receptores gustativos hacen sinapsis con neuronas aferentes de los nervios craneales. Séptimo par, noveno par y décimo par. O sea, para poder sentir la sensación del gusto, necesitábamos 3 pares craneales que nos manden información. Fíjate a ti. Fíjate tú. Aquí tenemos la faringe, la zona gustativa, el tracto solitario, aquí el glosofaringio, ¿verdad? Aquí es núcleo, perdóname, nervio séptimo par, noveno par y décimo par para el gusto. Entonces, las señales gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua se transmiten por una rama del séptimo par que se llama la cuerda del tímpano. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua
transmiten la sensación del gusto gracias a la cuerda del tímpano que hace parte del séptimo par craneal. El gusto del tercio posterior de la lengua lo hace a través del noveno par. Y el décimo par craneal envía información gustativa de la parte superior de la faringe. 2/3 anteriores, séptimo par, tercio posterior, noveno par, y la parte superior de la faringe, décimo par. No lo pueden olvidar. ¿Hacia dónde mandan esa información? Entonces, las neuronas aferentes hacen sinapsis con el núcleo del haz solitario. Miren, aquí está el núcleo del tracto solitario, del haz solitario. ¿Perdón? Aquí está el núcleo gustativo del bulbo raquídeo y forman las neuronas de segundo orden. Miren, aquí estamos en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo. El núcleo ventral posteromedial del tálamo, ya estamos arriba por acá, miren, el núcleo ventral posterior del tálamo, son las neuronas de tercer orden. Y el polo inferior de la circunvalación postcentral, en el lóbulo parietal y el área insular hipercular, son los que terminan ya en la corteza cerebral. Entonces los reflejos gustativos se integran en el tronco cerebral, en el núcleo salivar superior e inferior, se envían señales a las glándulas salivares, y dice que la adaptación al gusto, a los sabores, ocurre en el sistema nervioso central. La preferencia gustativa y el control del régimen alimentario, si uno sufre una experiencia desagradable, negativa, causa una aversión gustativa. Si usted siente que una cosa no le gustó, le causa una aversión gustativa. Lo que le pasa a uno cuando chiquito, cuando probó una cosa que no le gustó y después en la vida, por lo regular, casi nunca le gusta. A veces sí, a veces, por ejemplo, las verduras, ¿no? A los chinos casi no les gusta, después uno pasa el tiempo y uno ya comienza a decir, no, a mí antes no me gustaban las habichuelas, pero poco a poco me fueron gustando. Pero si eso le causó una experiencia desagradable cuando chiquito, seguramente toda la vida va a causar una aversión gustativa a ese alimento. Hay algunas patologías como la ageusia, pérdida del gusto en lesiones de la cuerda, cuando se le daña la cuerda del tímpano hay una ageusia. Dice que la etiología más frecuente es la pérdida unilateral del gusto por lesiones del séptimo par. Muy bien, eso era el gusto. Ahora vamos con el olfato. Entonces, miremos acá esta nariz achis, están los orificios nasales, y vemos que en la parte superior y lateral está ubicado el bulbo olfatorio. Los receptores olfatorios se localizan en el recubrimiento epitel de la membrana pituitaria de la cavidad nasal, y esta membrana olfatoria en cada narina ocupa más o menos esta parte de acá ocupa 2.4 centímetros cuadrados. Veámoslo acá ya en una mejor gráfica. Entonces aquí que tenemos el bulbo olfatorio, que era el que estamos viendo acá, miren. ¿Cierto? Este bulbo olfatorio. Entonces este bulbo olfatorio, aquí tenemos el bulbo olfatorio, aquí tenemos el tracto olfatorio, las glándulas de Bowman, no me lo confunda con cápsulas de Bowman, porque no estamos en riñón, estamos en nariz. Las células olfatorias, ahorita las veremos, los olfatorios, unas células mitrales. Entonces, las células olfatorias, perdónenme, son estas que están viendo acá, estas son las células olfatorias. Primero que todo, son células bipolares, tienen una comunicación arriba y una comunicación abajo, más o menos 100 millones. El extremo mucoso tiene un botón de 4 a 25 cilios o pelos olfatorios, que son estos que les estoy mostrando acá, que se proyectan al moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Estos pelitos olfatorios tienen un diámetro de 0,3 micrómetros y una longitud de 200 micrómetros. No son los pelos de la nariz que se llaman vibrisas, ¿no? Estamos hablando de unos pelos microscópicos. Los cilios olfatorios, o sea, los pelos olfatorios tienen una densa maraña con el moco, aquí se funden, encargados de reaccionar a olores del aire y estimular las células olfatorias. Entonces el olor entra por la nariz, aquí hay moco aquí arriba, que se funde con los cilios olfatorios o los pelos olfatorios, y son los que se encargan de captar el olor de esas sustancias y llevarlos por acá. Las glándulas de Bowman secretan moco para que atrapen el olor. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del sentido del olfato?
dice que químico básico del efecto de la en cascada de exquisita sensibilidad. Entonces, esas células captan el estímulo del complejo de la proteína G, activan la adenylato-ciclasa por dentro de la membrana olfatoria, aumenta moléculas de AMP cíclico, y el AMP cíclico hace que se abran canales iónicos de sodio, se despolarizan las células. ¿Cuáles células? Estas que estamos viendo acá, se despolarizan, mandan el estímulo y mandan la información. Ve que todo termina siendo lo mismo en el ojo, en el oído, en el olfato, en el gusto. Siempre terminamos, y por eso fue que el semestre pasado, ¿se acuerdan cuando vimos despolarización, hiperpolarización, repolarización? Por eso es tan importante esas clases de por allá del primer semestre de fisiología, son claves, porque yo les dije a ustedes en esa época, lo van a necesitar siempre para poder entender todo. Pues mira, aquí lo estamos viendo que son importantísimos. Entonces, el primero es un mecanismo químico, el mecanismo físico. Entonces, las sustancias pueden ser volátiles, hidrosolubles o liposolubles. El potencial de membrana en reposo es más o menos de menos 55 milivoltios en esas células olfatorias, y se despolarizan cuando consiguen llegar a menos 30 milivoltios, o sea, con 20-25 milivoltios positivos, ya se despolarizan. Se adapta el sentido del olfato. Claro que se adapta por inhibición de retroalimentación para suprimir la transmisión de señales olfatorias a través del bulbo olfatorio. ¿Sí? ¿Tenemos sensaciones olfatorias primarias? Sí, claro. Pero aquí, a diferencia de lo que ha sucedido con los ojos, con los oídos o con el gusto, se considera que hay muchísimas sensaciones olfatorias primarias. Las que uno más encuentra es el alcanforado, el almizcleño, el floral, el mentolado, el etéreo, el acre, el pútrido. Pero se dice que en los últimos 30 años se han determinado aproximadamente más de 100 sensaciones olfatorias primarias. Pero los que uno más o menos capta son estos y los puede mezclar. A partir de estos que hacen los perfumes. El olfato tiene una cualidad agradable o desagradable. Entonces, hay un umbral para el olfato que se requiere una minúscula cantidad para poder detectar la sensación de olfato. Tenemos sustancias que detectan eso mucho más fácilmente. Por ejemplo, tenemos el metilmercaptano, que es una sustancia que se mezcla con el gas natural y fácilmente se identifica, ya que requiere 25 billonésimas de gramo en cada milímetro de aire. Ese metilmercaptano, ¿se han visto el gas con el que cocinamos? El gas con el que cocinamos tiene un olor específico, pero ese olor es dado por esta sustancia que se la colocan para que cuando haya un escape de gas nosotros lo podamos sentir, o si no, de otra manera no lo podríamos sentir, porque el gas natural no tiene un olor clásico. Veamos la vía olfatoria, aquí está el bulbo olfatorio. ¿Se acuerdan de la lámina cribosa? ¿Se acuerdan de qué hueso? Cribosa, cribo significa que tiene huecos. Por ahí se mete el epitelio olfatorio. Entonces, los olores vienen por la nariz, llegan acá, se captan, como ya dijimos, por el moco. Los pelos, aquí están los pelos, captan, aquí están las células, mandan al bulbo olfatorio, se convierte en nervio olfatorio. El nervio olfatorio o primer par craneal se forma por los cilindroides de las células de la membrana nasal, penetran al cráneo a través de ¿quién? De la lámina cribosa o cribiforme del ligmoides. Se forma el bulbo olfatorio, miren aquí está el bulbo olfatorio, en la base del lóbulo frontal formado por glomérulos, células mitrales, penachos periglomerulares, que es muy complejo, es esto que estamos viendo acá. Otra vez, veamos aquí, miren las células mitrales, el bulbo olfatorio, que se convierte en tracto olfatorio y se convertirá en el nervio olfatorio. Aquí está el hueso, aquí están los huecos de la lámina criboides, aquí están los receptores del epitelio olfatorio. Muy bien. ¿Por dónde transmitimos? Ahora ya sabemos, ya llegamos al nervio. ¿Cómo hacemos para que suba al cerebro? Entonces, hay tres vías, la vía arcaica, la vía vieja y la vía nueva. La arcaica va por la vía medial, delante del hipotálamo, o sea, son fibras mediales delante del hipotálamo, que concuerdan con varios núcleos de este, en la porción basal intermedia del encéfalo. Y
esta vía olfatoria arcaica es la que nos permite las respuestas primitivas o reflejos olfatorios básicos como lamerse los labios cuando percibimos algún tipo de olor, o salivamos cuando percibimos algún tipo de olor. Nuevamente aquí, partículas de aire que entran, suben, aquí quedan atrapadas en el moco, son recepcionadas por las células olfatorias, forman el tracto olfatorio y mandan la información, miren las células mitrales, ¿a dónde? Al tálamo, a la corteza límbica y a la corteza orbitofrontal. La otra se llama la vía antigua, la anterior era la vía arcaica, la vía antigua es más lateral, la otra era más medial y nos ayuda al control automático y adquirido. Está constituida aquí arriba por la corteza periforme y porción cortical de los núcleos amigdalinos. Se dirige al hipocampo, que ustedes están viendo acá, al hipocampo, parte del sistema, hace este sistema, el hipocampo hace parte del sistema límbico, como lo veremos después, y nos ayuda a aprender, a disfrutar o a aborrecer determinados olores, relacionado con la porción anteromedial del lóbulo temporal. También, aquí estamos, y relacionado con la porción anteromedial del lóbulo temporal en esta zona, es la única área de la corteza cerebral que pasa señales sensitivas directamente sin pasar por el tálamo, algunas de ellas. Y por último, la vía moderna. La vía olfatorio llega al núcleo dorsomedial del tálamo de ahí al cuadrante laterosuperior de la corteza orbitofrontal. Y esta, la corteza orbitofrontal, es la que nos ayuda al análisis consciente de los olores. La que nos ayuda, así como siempre hemos dicho, con la visión, con el gusto, con la audición. Siempre tenemos una zona de interpretación o de análisis para que tomemos decisiones con base en lo que la corteza interprete como tal. ¿Listos? Muy bien. Pues esta parte es mucho más sencillita